En 1994, Netscape Communication Corporation, una destacada empresa estadounidense de servicios informáticos, lideraba el mercado de navegadores web con su producto estrella Netscape Navigator. Sin embargo, hacia finales de 1995, Microsoft irrumpió en el mercado con Internet Explorer, desencadenando una feroz competencia con Netscape y eventualmente arrebatándole el título del navegador más utilizado. Para mantener su posición competitiva, Marc Andreessen, cofundador de Netscape Communications, vio la necesidad de hacer que la web fuera más dinámica. En aquel entonces la web era notablemente limitada y lenta debido a que la mayoría de los usuarios se conectaban a través de líneas telefónicas. Cuando los usuarios completaban formularios en sitios web, las validaciones de los datos tenían que ser procesadas por el servidor y luego devueltas al navegador, lo que resultaba en un proceso lento y podía ocasionar la pérdida de datos si el formulario no se completaba correctamente. Para abordar este problema, Netscape ideó una solución. ¿Qué tal si validamos los datos en el navegador para evitar la espera de la respuesta del servidor? Esta solución requería el desarrollo de un pequeño lenguaje de scripting accesible tanto para ingenieros de software como para personas con poca experiencia en programación. Netscape forjó una alianza estratégica con Sun Microsystems, concibiendo un plan conjunto que implicaba la integración de un componente similar al lenguaje de programación Java en la versión 2 del navegador Netscape Navigator. Así, en abril de 1995, Netscape reclutó a Brendan Eich para liderar el desarrollo e implementación de este nuevo lenguaje de scripting en el navegador. Eich aceptó el desafío, contando con apenas 10 días para crear un prototipo. Inicialmente denominado Mocha, el nuevo lenguaje fue diseñado para presentar similitudes con Java. Incorporó el modelo de objetos basado en prototipos del lenguaje Self, permitiendo la herencia directa entre objetos y añadió funciones de primera clase similares a las de Lisp. Este enfoque combinaba la sintaxis de Java, la orientación a objetos de Self y el estilo funcional de Scheme. Poco antes de su lanzamiento, el nombre fue cambiado de Mocha a LiveScript y posteriormente a JavaScript, como estrategia de marketing para resaltar que tenía tanto soporte como Java. Finalmente, en septiembre de 1995, este nuevo lenguaje, simple, dinámico y accesible para personas con poca experiencia en programación, fue lanzado al público. A pesar de una recepción inicial mixta, donde los desarrolladores experimentados en Java cuestionaban su simplicidad y los diseñadores lo encontraban complicado, JavaScript transformó la percepción del Internet para el público en general. Permitió a los diseñadores web crear experiencias más interactivas y creativas, lo que contribuyó a mantener la posición de liderazgo del navegador Netscape en el mercado durante un tiempo. En el momento en que Netscape introdujo JavaScript, el mercado de navegadores estaba sumido en una intensa competencia entre proveedores. Otros fabricantes estaban desarrollando sus propias variantes de JavaScript, con nombres y sintaxis diferentes. En 1996, poco después del lanzamiento de Netscape Navigator 3, este panorama se vio agravado. Dado que JavaScript era de código abierto, Microsoft pudo realizar ingeniería inversa y lanzó una nueva versión para el navegador Internet Explorer 3, que incorporaba su propia implementación del lenguaje, denominada JScript. Así, surgieron dos versiones no estandarizadas de JavaScript, lo que representaba un gran desafío para los desarrolladores, ya que un código que funcionaba correctamente en un navegador podía resultar inútil o comportarse de manera diferente en otro. Para evitar futuros conflictos, en 1997 Netscape se asoció con la Asociación Europea de Fabricantes de Computadoras, por sus siglas en inglés ECMA, para estandarizar el lenguaje. Al presentar JavaScript a una audiencia más amplia, la decisión de estandarizarlo a través del comité de ECMA permitió que otros posibles implementadores tuvieran voz y voto en su evolución, al tiempo que garantizaba la responsabilidad de mantener una buena estandarización. Este comité creó un estándar conocido como ECMA 262, que definió un nuevo lenguaje de scripting llamado ECMAScript. Este lenguaje de scripting de propósito general fue adoptado por todos los navegadores como base para sus propias implementaciones de JavaScript, asegurando así la conformidad en un estándar común. En los años 1998 y 1999 se lanzaron las versiones ECMAScript 2 y ECMAScript 3 respectivamente. La segunda versión se enfocó en corregir las inconsistencias entre ECMA y los estándares ISO para JavaScript. La tercera versión en particular ganó una enorme popularidad y fue ampliamente adoptada por los principales navegadores de la época. Con un sólido respaldo que se mantuvo durante muchos años, ECMAScript 3 se convirtió en la piedra angular de numerosas bibliotecas, incluso después de la introducción de nuevas versiones. A pesar de la creciente popularidad de JavaScript, este seguía siendo principalmente un lenguaje orientado al cliente. En 2005, Jesse James Garrett publicó un artículo titulado Ajax, donde presentaba cómo Ajax permitía la lectura de datos desde un servidor después de que la página ya había cargado, la actualización de una página web sin necesidad de recargarla y el envío de datos a servidores web.
Ajax transmitía únicamente la información esencial al servidor, en lugar de enviar toda la página web, lo que reducía significativamente los tiempos de carga del servidor. Esta innovación posibilitó que las páginas web interactivas pudieran procesar y cargarse más rápidamente. La introducción de Ajax contribuyó de manera significativa a mejorar la experiencia del usuario al hacer que las páginas web se asemejaran más a las aplicaciones nativas de escritorio. Permitió a los desarrolladores crear sitios web en los que el navegador no necesitaba refrescar ni recargar la página al hacer clic en un enlace. Como resultado, JavaScript ganó mayor reconocimiento como un lenguaje de programación profesional. Desafortunadamente, los años siguientes no marcaron un buen periodo para el desarrollo de JavaScript. El trabajo de ECMAScript 4 había comenzado casi de inmediato después del lanzamiento de la versión 3, y se estaban debatiendo numerosas y emocionantes características nuevas dentro de Netscape. Sin embargo, el comité no logró un consenso sobre estas ideas, ya que la mayoría consideraba que muchas de las propuestas eran demasiado amplias y complejas para ser adecuadas para JavaScript. Como resultado, la fecha de lanzamiento seguía siendo aplazada. No fue hasta julio de 2008 que el comité logró llegar a un acuerdo, y decidieron consolidar todo el trabajo relevante para continuar con el desarrollo del lenguaje. Así fue como ECMAScript 5 fue lanzado en diciembre de 2009. Esta versión se convirtió en una de las más ampliamente adoptadas, con soporte completo para Firefox en 2011, seguido de Chrome, Safari e Internet Explorer en 2012. No requería cambios significativos en la sintaxis y presentaba una serie de mejoras que hacían a JavaScript más fácil de usar. Finalmente, todos los navegadores dieron soporte completo a esta versión en 2014. En 2015, JavaScript comenzó a evolucionar gradualmente hacia el lenguaje que conocemos en la actualidad. Tomó 7 años pasar de la versión finalizada de ECMAScript 5 al lanzamiento de ECMAScript 6, inicialmente conocida como Harmony y posteriormente renombrada como ECMA 2015. Esta versión representó un cambio significativo con respecto a su predecesora y sigue siendo una de las actualizaciones más importantes de JavaScript hasta la fecha. Sin embargo, su implementación requería transpiladores como Babel para garantizar la compatibilidad con navegadores más antiguos. Además, surgieron bibliotecas más modestas como React o Vue, así como herramientas de empaquetado como Browserify y Webpack para facilitar la gestión de dependencias. Tras esta versión, el comité decidió adoptar un enfoque de liberación de actualizaciones más pequeñas de JavaScript cada año. A la fecha de este video, nos encontramos en la versión ECMAScript 2023, también conocida como ES14. JavaScript destaca como uno de los lenguajes de programación más ampliamente empleados a nivel mundial, y su continua evolución se caracteriza por la incorporación de nuevas funcionalidades. Según el portal web Statista, JavaScript se utiliza en el 98.3% de todos los sitios web. Gigantes de la industria como Facebook, YouTube, X, entre muchísimos otros más, han sido desarrollados con la ayuda de JavaScript. En la actualidad, este lenguaje se emplea tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor. Cuenta con una amplia gama de frameworks y bibliotecas que facilitan a los desarrolladores la creación de aplicaciones complejas. Con esto finalizamos este video. Si el video te ha gustado, te invito a dejar un me gusta, suscribirte o dejar algún comentario. Te agradezco mucho por verme y espero verte en otra ocasión.